El tema de hoy día es más allá del dolor, más allá del dolor, la restauración de una madre, más allá del dolor. Y vamos a leer la palabra en Job capítulo 2 del 9 al 10. Job capítulo 2 del 9 al 10. Muy bien. ¿Lo leemos todos juntos? Job capítulo 2 del 9 al 10. Lo leemos a la voz de 3. 1, 2 y 3 dice la palabra. Versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿lo leemos todos juntos? Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué más sigue? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Muy bien, muy bien. Mire, hoy día queremos reflexionar sobre el rol de la madre, ¿no? De la mamá. Queremos reflexionar. Dice que una madre ama tanto ama a una madre que es capaz de perseguirte hasta en su oración, hasta dentro de una ballena, como Jonás, ¿no? Dios persiguió a Jonás hasta aún dentro de la ballena. Dios le persiguió. Dice que la oración de una madre puede ir tan profundo aún, buscándote hasta el rincón más grande. La madre no duerme, ¿no? Mi madre no dormía, no duerme. Yo me acuerdo que una vez estaba durmiendo y mi madre me despierta. Rolando, ¿qué pasó? No, tu hermano no llega, me decía. O llega tu hermano. Tenía a mi hermano que no llegaba. Y nuestro hermano mayor ha salido a buscarlo, me decía mi madre. Mira, no duerme. Una madre no puede dormir si sus hijos no llegan. El varoncito puede dormir plácidamente, ¿no? Pero la madre no. La madre no. Esto me hace recordar, me acuerdo de una creyente de años. Ella perdió a su hijo. Y su hijo, mire, salieron a un viaje misionero y su hijo se ahoga en una laguna allá en la selva. Imagínate el dolor de esa madre. Fuimos a su velorio de su hijo, acompañamos a la madre. Y luego, años más tarde, su esposo se suicida. Su esposo andaba mal, lo dejó a ellos cuando eran pequeños y se suicida a su esposo. Y yo miraba a esta mujer creyente con un rostro, ¿no? Con un rostro siempre muy seria, y yo podía ver, hermanos queridos, hay cosa, un tremendo dolor. Un tremendo dolor. Esa mujer, han pasado los años, sus hijos son creyentes, sus nietos son creyentes, y ella permaneció en la fe. Y es una veterana, es muy veterana ya. Pero uno puede entender qué cosa, el dolor de una madre. Y cuando vemos acá a la esposa de Job, ¿no? Esposa de Job. Muy poco se habla de ella. Y cuando se habla de ella, se habla para criticarla, ¿no? Para decir qué barbaridad. ¿Cómo pudo haber dicho a su esposo, maldice a Dios y muérete? Así le dijo Job a su esposo, ¿no? Aún retienes tu integridad, le dice la esposa a Job. Aún retienes tu integridad. Aún le dice, maldice a Dios y muérete. Mira. Piensa en la esposa de Job. ¿Cuántos hijos tenía la esposa de Job? 10. Los 10 se los murieron. Se quedó, ¿qué cosa? Sin hijos. ¿Habrá una palabra que describa a una mujer que se mueren sus hijos? En nuestro diccionario hay. Hay para el viudo, ¿no? Para la viuda, ¿no? Para el huérfano, la huérfana. ¿Habrá para los hijos? No hay. Imagínate, se murió todos sus hijos. ¿Te imaginas el dolor tan grande de esa mujer? Y sé cosa,
la esposa de Job estuvo en luto. No se sabe cuánto tiempo estuvo en luto. Pero antes de la muerte de sus hijos, perdió camellos, o sea, era una familia empresaria, perdió siervos, perdió ganado, perdió todo. Y de repente hasta ahí iban para adelante. Pero se murieron sus hijos. Y más aún todavía con remate, ¿no? Como con remate. Job se enferma. Capítulo 2, ¿qué dice? Job se enferma. De la palma de su pie hasta su coronilla, ¿qué le dio? Le dio, dice la Biblia, sarna. Estaba buscando información, dice que hay el síndrome de Job. ¿Qué es el síndrome de Job? Los médicos le llaman así, el síndrome de Job. ¿Qué cosa es el síndrome de Job? Llagas por todo el cuerpo. Y secos, hermanos queridos, viendo ese panorama, podemos entonces entender la reacción de la esposa de Job. ¿Y qué le dice? Le dice, no, retienes todavía tu integridad, maldice a Dios y muérete. El perder los hijos en el Antiguo Testamento era algo muy trágico, hermanos queridos. Hoy día la mujer, ¿no?, sale a trabajar, es profesional, etcétera, hace muchas cosas. En el Antiguo Testamento la mujer se dedicaba al hogar netamente. Era la crianza de los hijos su gran labor. Una mujer que perdía a todos sus hijos perdía el valor de ser. Ella se dedicaba ¿a qué? A criar a los hijos. Se quedó sin hijos, en primer lugar. Y viendo este asunto de sus hijos, en ese luto de varios días, y ver toda la tragedia, lanza esta palabra. Hermanos queridos, tenemos que entender ¿qué cosa? Que esta es una declaración, como dicen los médicos, suicida, ¿no? Suicida. ¿Suicida en quién? Proyectada en la otra persona, que era su esposo, en quien podía, ¿qué cosa? Calmar su dolor. Muérete. Pudo haber dicho ella, me voy a morir, pero le dice a su esposo, como un mecanismo de defensa, muérete. Y cuando hay alta presión, uno puede negar la realidad, puede desatar ira, depresión y desesperanza. Yo veo en estas palabras de la esposa de Job, ¿qué cosa? Una desesperación, un alivio, queriendo aliviar ¿qué cosa? Esa bomba, ¿no?, que había dentro, esa bomba de tipo que había dentro. Era un escape. La palabra que lanza la esposa de Job, hay que entenderla, es una palabra que tiene como fuente el dolor, tiene como fuente la frustración. Eso es lo que tiene. Y vemos acá que en ese momento el dolor habla más fuerte, ¿qué cosa? Que la fe. Habla más fuerte que la fe. No sé si acá hay mamás que a veces pierden los papeles, ¿no? En tanta presión pierden los papeles. Y hablan palabras, ¿no? Hablan palabras. Me decía un hermano, bueno, cuando no se molesta, me lanza ajos y cebollas, y luego se arrepiente, dice, se arrepiente, ajos y cebolla, lo lanza, ¿ah? Y a veces es así. Entonces, ante la presión que hay, esta mujer habla, ¿no?, del dolor. Como compartí ayer, mi madre cuando se molestaba, una vez se molestó, estaba así, esa presión, dijo, ¿por qué no se largan? Así dijo mi madre, ¿por qué no se largan? Les he criado, les he educado, lárguense, lárguense. Y si tú lo juzgas de ese punto en el cual está bajo presión, tú dirías, no, mi madre no me quiere, ¿verdad? Podrías hacer todo unas conclusiones cerradas. Está hablando de la presión, está hablando de la frustración, está hablando de la desesperación. Me acuerdo de ese episodio. Luego hablé con mi mamá, mamita, ¿por qué hablas así? Después, al día siguiente, ¿no? Al día siguiente. Y se puso a llorar. Dijo, ya me desespera este asunto, ¿eh? Hay tantas cosas por hacer, porque muchas madres se desesperan con el desorden, ¿no? Con el asunto de la limpieza, con los quehaceres
de la casa, y a veces están estresadas. Imagínate la esposa de Job. Imagínate la esposa de Job. Entonces vemos acá qué cosa, que muchas veces las palabras del dolor muchas veces hablan mucho más fuerte que las palabras de la fe. Matthew Henry, un teólogo, dice lo siguiente: ella no era una mujer malvada, sino una esposa rota por el sufrimiento. No era mujer malvada, una mujer rota por el sufrimiento. Juan Calvino va a decir lo siguiente: la reacción de la esposa no debe verse como un odio a Dios, sino como una súplica desesperada de alivio. Su dolor habla, no su convicción. Mira lo que dice Juan Calvino, tremendos teólogos de la fe. Mira, miren, hermanos queridos, si juzgamos, si hacemos juicio de valor por las palabras que pueden decir la esposa, la mamá, ¿no?, o la abuela, etcétera, y está bajo presión, mira, hacemos malas conclusiones, no hacemos conclusiones adecuadas. Y justo en ese instante donde las palabras parecen desmoronarse, vemos la reacción de este hombre, Job, el patriarca Job. ¿Cómo reaccionó Job? ¿Cómo debemos reaccionar nosotros como esposos, como hijos, ¿no? ¿Cómo debemos reaccionar? Job, ¿qué le responde? Versículo 10, capítulo 2 de Job. ¿Qué dice? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Mira lo que dice Job. No le lanza un calificativo, no le dice loca, no le dice tonta, no le dice, no, eres tal por cual, no le lanza un adjetivo calificativo, no, le dice cómo, ¿no? ¿Cómo? Correcto, ¿cómo? Parafraseando podríamos decir lo siguiente: José, que le dijo a su esposa, ¿cómo puedes hablar de esa manera si tú no eres así? ¿Te das cuenta? ¿Cómo puedes hablar tú de esta manera si no eres así? Mira, ¿cuán importante es eso? Si tú le dices a tu esposa, oye loca, le estás tildando, le estás sellando, ¿verdad? Le estás sellando con un calificativo, le estás, ¿qué cosa? Etiquetando, ¿verdad? Le estás etiquetando. No digas eso. Hijo, le dice, como una mujer fatua has hablado. Nunca digas, eres un mentiroso. No, estás hablando palabras que no es verdad. Estás hablando palabras mentirosas. No digas mentiroso, porque lo estás sellando, ¿verdad? Lo estás sellando, estás etiquetando, estás poniendo, cosa, dentro de su ser algo que puede condicionar su carácter. Y Job le dice pues a su esposa, has hablado de esa manera. O también podríamos parafrasear, decirle, reacciona. Porque Job, además de eso, le dice, ¿acaso recibiremos de Dios tan solo el bien y no el mal? En otras palabras, le está diciendo, ¿qué estás hablando? Dios es soberano. Dios permite las cosas. Y nos alegramos cuando nos bendice, ¿verdad? ¡Qué bien! ¡Gloria a Dios! Cuando hay abundancia, ¿qué dice usted? ¡Gloria a Dios! Y cuando no hay, yo pregunto, ¿Dios tan solo bendice la abundancia o también bendice la escasez? También. Mira, hay personas en las cuales Dios ha obrado aún estando en la cárcel. Una persona muy conocida bíblicamente es José. José fue vendido, fue calumniado, estuvo en la cárcel, y en la cárcel Dios lo preparó ¿para qué? Para hacer qué cosa. El primer hombre en el gobierno de Egipto. Conozco personas que han estado en la cárcel aquí en el Perú. Cuando han salido, ¿cómo han salido? Transformados. Hay personas que empeoran, ¿verdad? Se malean más, ¿verdad? Pero hay personas en las cuales Dios toca su corazón y salen y son diferentes si la persona dispone de su corazón. Hermanos queridos, Job le hace una reflexión a su esposa. Y esto concuerda con lo que dice Santiago. ¿Qué dice Santiago? Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice Santiago, capítulo 1, verso 17. Pero ¿cómo empieza el capítulo 1 de Santiago? Dice, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia, ¿verdad? Y la paciencia, ¿qué produce?
produce perfección. Entonces, Job le está diciendo a su esposa, mujer, reflexiona. Lo que nos está pasando, hay un propósito de parte de Dios en nuestra vida, ¿correcto? Vamos a mantenernos correctamente. Hemos sido bendecidos por el Señor y estamos pasando por la prueba. Así como el oro es probado por el fuego, ¿usted ha visto cómo lo tratan el oro? Lo machacan, lo muelen, le meten fuego, y cuanto más fuego le meten al oro, más puro es, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra en 1 de Pedro? ¿Qué dice? Que nuestra fe va a ser probada como oro. ¿El fuego qué significa? La prueba. Y Job no le responde al nivel que su esposa le dice. ¿Qué dice su esposa? Todavía sigues íntegro, maldice a Dios y muérete. ¿Qué le dice Job? Job le dice, contra la tuya, ¿no? Espejo para ti, ¿no? Lo que tú me deseas, Dios lo multiplique por 10, por 20. No le dice eso, ¿verdad? No le dice. ¿Y cuántas personas, cuántos esposos reaccionan mal, ¿verdad? Reaccionan mal. Y siendo ellos, ¿qué cosa? Los líderes del hogar. Mira, a veces la esposa puede perder los papeles, pero tú no. ¿Cuántos dicen amén? A veces el esposo puede perder los papeles, pero tú no. ¿Cuántos dicen amén? Las mujeres hablan más fuerte, ¿verdad? Alguien tiene que poner el equilibrio en la casa, porque todos somos responsables de esta bendición que se llama hogar. Y Job, lleno del Señor, no respondió de esa manera. Gloria a Dios. Job aplica una corrección suave, recordando que la relación con Dios incluye recibir tanto bendición como aflicción. El verbo hablar como indica que él aún distingue el verdadero carácter de su esposa del momento emocional. A veces podemos salirnos de eso, pero usted tiene que conocer a su esposa, ¿verdad? ¿Cómo es su esposa? ¿Cómo es tu esposo? Y por estos arranques que pueda tener, mira, eso no lo determina. Tenemos que entender la situación que está viviendo. Pero la historia no termina en este valle, ¿no? En la cual hay complicaciones. Nuestro Dios es experto en restaurar lo que el dolor ha desgastado. Vamos a ver el final. Mira, Dios restaura. A ver, diga conmigo, Dios restaura. Dios restaura. Y de repente lanzaste unas palabrotas, ¿correcto? Te digo lo siguiente, una buena noticia. Dios no se escandaliza por lo que tú puedas decir, ¿verdad? Te digo. Dios dice, ay, qué barbaridad. No, Dios no se va a escandalizar. Dios no se va a resentir, qué barbaridad ha dicho que me maldiga. Dios no se va a resentir así como nos resentimos nosotros. Él es santo, perfecto. Él entiende, comprende que eres polvo, ¿verdad? Comprende que eres gusano, dice Isaías. Comprende que eres polvo, dice los Salmos. Eres polvo. Efectivamente eres polvo, porque cuando nos morimos, ¿en qué nos convertimos? En polvo. Correcto. Polvo eres y polvo te convertirás, dice la palabra. Dios entiende eso. Y te digo una buena noticia. Aun cuando haya salido de nuestra boca palabras y palabrotas, mira, no estás descalificado para Dios. No estás descalificado para Dios, porque Dios es experto en restaurar las vidas. Y Dios restaura la vida de Job. Y juntamente con Job restaura la vida de su esposa. En este capítulo 2 es la única vez que se habla de la esposa de Job. Nada más. Habló y ya no habló más ya. Se quedó calladita. Calladita. Son las únicas palabras que menciona la Biblia de Job, de la esposa de Job. Pero el libro de Job no habla que la esposa haya muerto. No habla de eso. La Biblia de Job no... El libro de Job no habla que Job se volvió a casar, tuvo otra mujer. No habla de eso. No lo dice. Y dice el capítulo 42, el último capítulo de Job. Mira lo que dice la palabra. A ver si lo leemos todos juntos. Job 42, versículo 12. Mira lo que dice la palabra. Job 42, versículo 12. ¿Qué dice? ¿Lo leemos todos juntos? ¿Qué dice? A la voz de 3, 1, 2, 3, ¿qué dice? Y bendijo
Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo ¿cuánto? 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. ¿Y tuvo cuántos hijos? 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, y de la segunda Cesia, y de la tercera Keren Apú. Y no había mujeres, ¿qué más dice? No había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. ¿Y vio a quién? A sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Mire, hermanos queridos, mira. La Biblia habla de Job, el gran personaje de este libro. ¿Cómo se llama? Job. ¿Cómo se llama la esposa de Job? ¿Cómo se llama? No dice. La Biblia no habla de cómo se llamaba la esposa de Job. No habla. Es decir, el nombre de la esposa de Job es desconocido. Es como una anónima, ¿no? Una que aparece en un destello, así medio accidentado y ahí desaparece. Pero esta mujer, mi hermano querido, hermana querida, esta mujer acompañó a Job. Amén. Acompañó a Job en las buenas y en las malas. Mira, no, nunca digas, ¿no? Vi un corto de video diciendo lo siguiente. Una esposa le decía a su esposo: mira, cuando estabas mal, yo estaba ahí. Cuando tuviste problema, yo estaba ahí. Cuando te despidieron de la empresa, yo estaba ahí. Cuando te subió tal cosa, yo estaba ahí. Cuando se murió tu mamá, yo estaba ahí. He estado contigo siempre. Y se dijo el esposo. Me da la impresión que tú eres la mala suerte, el hijo. Eres la mala suerte. Mira, no es así. La esposa de Job estuvo con él, lo acompañó. Y si Dios lo restauró a Job, es que también la esposa comenzó a seguir en forma silenciosa, ¿no? Callada, ya no habló más, pero siguió con su esposo. Y dice la palabra, le dio 10 hijos. ¿Cuántos hijos perdió? Perdió 10. ¿Cuántos hijos le dio? Le dio 10. 7 varones y 7 mujeres. ¿Cómo? 3 mujeres. ¿Cómo se llamaban los hijos de Job que le nacieron después? No hablan, no se sabe. Pero las hijas, así como lo describe, ¿verdad? ¿Cómo lo describe? Su nombre. ¿Y qué dice? No había mujeres tan bonitas como las hijas de Job. Si está buscando nombre para una hijita, para una nieta, hay unos nombres interesantes que le pueden poner. Mira, Dios lo restauró. Y dice la palabra que Job vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Vio a sus nietos, cuando dicen amén. Vio a sus nietos, y a veces la mamá o el papá, el abuelo, ama a veces mucho más a los nietos que al mismo hijo, ¿verdad? ¿Cuántas abuelas han ido, no? Han ido a llorar, hermanos queridos. He visto abuelas llorar. Profesor, a este nieto yo lo quiero más que mi hijo, dice. Más que mi hijo. Las abuelas, los abuelos. Mira, dice la palabra que Job y su esposa vieron a sus nietos y a las generaciones, porque Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. La restauración de los hijos implica renovación de la esposa como madre. No fue descartada, sino incluida en la bendición. Voy a terminar. El Señor Jesucristo honró a su madre. Amén. El Señor Jesucristo honró a su madre. Y dice la palabra en Juan 19:26. Le dice: mujer, he aquí a tu hijo. ¿Verdad? Estaba muriendo el Señor. Y le dice a su mamá: he aquí a tu hijo.
hijo, he aquí a tu madre. ¿Qué está haciendo ahí el Señor? Está restaurando a la madre. Pero también está restaurando ¿a quién? Al hijo. Mira, al hijo. A veces los hijos y las madres tienen que restaurar su relación. Mira, tienen que restaurar su relación. Yo he visto casos en los cuales el hijo y la madre han estado distanciados. Pero cuando la mamá está en el hospital, el hijo va y se restaura con su madre. Fue el caso de un familiar. Estuvieron peleados, no sé qué pasó. Y la mamá estaba enferma y no venía a visitarla. Le dijeron, le llamaron por teléfono, mamá estaba mal. El médico ha dicho que ya se va. El hijo tuvo que venir ahí en la cama del hospital. El hijo restaurando su relación con su madre. Mira, Dios está interesado en las madres. Dios está interesado en los hijos. Dios está interesado en el padre. Al Señor le interesa ¿qué? La familia. Cuando dicen amén, la familia. La primera institución que fue creada, ¿quién fue? La familia. La familia. Dios lo ha restaurado, lo ha cuidado y tiene un plan maravilloso para ellos. El Señor le dice a María, María, y he ahí tu hijo, y ahí a tu madre. El Señor restaura. Y en esta mañana Dios está interesado en ¿qué? En tocar tu vida. Si eres madre y has hablado desde la herida, Dios no te condena, te entiende, te abraza y quiere restaurarte. Si eres esposo o hijo, escucha con el corazón. Tal vez mamá no necesita respuesta, solamente un abrazo, un abrazo. Si estás lejos de Dios por el dolor, a veces el dolor te aleja de Dios. A veces el dolor te lleva a renegar contra Dios, ¿verdad? Mira, vuelve. Él no está enojado contigo, Él está esperándote. Job dijo bien claro, en el capítulo 23, versículo 10, va a decir él, me probará y saldré como oro, dice la palabra. Dios me va a probar y voy a salir como oro. Por eso que Job es un patriarca, un hombre de fe, un ejemplo para nosotros. Mira, de repente nunca vamos a ser probados como Job. Alguien estaba diciendo, pastor, no predique eso porque de repente me cae la prueba de Job. Mira, no vamos a ser probados como Job, ni tampoco como Jesús. Jesús fue crucificado. ¿Seremos crucificados una vez? Mira, no creo. Complicado, no creo. Vamos a tener otras aflicciones, otras pruebas. Pero tienes que entender que la prueba, en la óptica del Señor, tiene un fin. ¿Tiene el fin de qué? De fortalecerte y hacer de ti una persona de bendición. Dice la palabra en Salmos 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Vamos a ponernos en pie. Póngase en pie. Póngase en pie, vamos a orar al Señor. Hoy, segundo domingo de mayo, donde recordamos al ser que nos permitió estar con vida. Mira, damos gracias al Señor por todas las mamás. Viendo a Job, vamos a ver la carga emocional. Podemos ver en una mujer, en una madre, la presión psicológica, la presión emocional, el sufrimiento por dentro. ¿Cuántas madres lloran en silencio por la rebeldía de su hijo? Porque de repente no están cumpliendo el sueño que ellas tuvieron con sus hijos, con sus nietos. ¿Cuántas esposas, cuántas madres lloran por dentro? Por las palabras duras del esposo, por la incomprensión de sus esposos. Mira, Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere tocar tu corazón. Él quiere sanar tus heridas.
Él no te juzga, Él te comprende. Y así como el Señor le dijo a María, María, he ahí a tu hijo, no quería que estés sola. Hoy el Señor te dice a ti, no estás sola, tienes a tus hijos, tienes a tu esposo, me tienes a mí, dice el Señor. Entrega tu vida a Jesucristo, abre tu corazón al Señor. Esta palabra tan solo podemos entender espiritualmente. En el campo tan solo intelectual no podemos entender la palabra del Señor, porque este es espíritu. Y dice la palabra de Dios que tenemos que nacer de nuevo, nacer en el espíritu, la conversión. ¿Y cómo sucede eso? Cuando reconocemos nuestra necesidad espiritual, cuando reconocemos que necesitamos nacer de nuevo, ser una persona diferente, nacer en el Espíritu Santo. Dice la palabra, a los que le recibieron, Dios le dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibe al Señor en tu corazón, recíbelo en tu vida. Dile, Señor, en esta mañana reconozco mi necesidad espiritual. Ven a morar dentro de mí. Te recibo como mi Señor y Salvador personal. Permíteme nacer de nuevo en el Espíritu Santo.